Buenas tardes, mi nombre es Laura Marcela Parada Pinto, estoy en el semestre 5 de Ingeniería Informática y el día de hoy voy a presentar mi problemática, que es el ensamblaje de vehículos usando robots. En el contenido hay 5. El primero es presentar algunos diagramas del caso de uso. En segundo lugar, el resumen de todos los recursos que se van a utilizar, técnicos, humanos, de tiempo, infraestructura tecnológica, económicos y organizacionales. En tercer lugar, es la presentación de la solución de la problemática con UML. En cuarto lugar, presentar las técnicas basadas en fallos y mutación. Y por último, los casos de prueba de software, que son las pruebas unitarias de integración del sistema y de aceptación. Aquí encontramos dos de los diagramas de usos que considere más importantes, uno para la operación y otro pues para el cliente de mercado. El primer caso de uso nos permite al planificador crear y validar el plan para una orden, ya sean cantidades, fechas, líneas y recursos. Entonces aquí el flujo básico es que el planificador solicita crear el plan. Luego el sistema valida el pedido, verifica si hay capacidad, si hay stock. Luego reserva los recursos y notifica al superior. El supervisor tiene que aprobar y el sistema va a publicar el plan. Un caso de excepción con esto es que si el stock crítico es insuficiente, el sistema va a marcar una orden como pendiente por stock y pues notifica al departamento de compras o al planner. El segundo caso de uso es pues, el que decidí como número 20, que es la validación final de todas las pruebas y del estado del vehículo. Aquí el flujo básico es el inspector abre, digamos, el checklist final, revisa el reporte consolidado de las pruebas anteriores, que fueron al menos 5, verifica físicamente puntos críticos y marca el vehículo como si estuviese aprobado o si necesita ir, digamos, a una red para corrección de errores. Entonces aquí un camino de excepción sería una inconsistencia entre pruebas y el sistema claramente bloquea la aprobación. Luego seguimos con los recursos. Para la planificación del sistema de ensamblaje de vehículos, en este caso asistido por robots, es fundamental organizar los recursos de manera clara y eficiente para que, esto nos va a garantizar que el proyecto avance de forma ordenada, dentro del tiempo estipulado y dentro del presupuesto estipulado. Y más importante, que cumpla los estándares de calidad industrial. Entonces, en los recursos técnicos, el sistema se basa en un entorno robusto de software. Se va a usar Java o C para la lógica de negocio, se va a usar Python para la integración con los robots y JavaScript con frameworks como Angular para la interfaz de usuario. Se van a utilizar bases de datos relacionales y NoSQL para manejar tanto la información de procesos como los registros de sensores. La integración continua se gestionará con JIT y para validar la simulación robótica se utilizará Gazebo. En cuanto a recursos humanos, el equipo tiene que ser interdisciplinario y con roles muy bien definidos. Entonces habrá un líder de proyecto, analistas de requisitos, un arquitecto de software, desarrolladores backend y frontend. También va a haber un experto sobre soporte e infraestructura y se contará con un usuario experto en manufactura automotriz, quien nos va a garantizar, digamos, este puente con la operación real. En recursos de tiempo, el proyecto durará entre 6 y 7 meses, dividido en fases. La primera fase va a ser análisis y diseño, después el desarrollo backend y frontend y la integración con robots. Luego las pruebas de software y finalmente pues la documentación final y entrega. Esta planificación se basa en iteraciones incrementales que van a permitir validar avances y reducir los riesgos. Luego tenemos la infraestructura tecnológica. En infraestructura se requiere un entorno sólido. Entonces deben haber servidores de alto rendimiento, un servidor de bases de datos con respaldo, estaciones de trabajo modernas y entornos de virtualización como Docker. Vamos a encontrar una red interna segmentada para la comunicación segura con los robots y al menos 2 brazos robóticos industriales para hacer pruebas físicas. En recursos económicos, el presupuesto estimado es de aproximadamente $153,000 que se van a dividir así. Entonces se van a destinar $8,000 a licencias de software, $15,000 a hardware y servidores y $120,000 a la remuneración del equipo humano durante todo el proyecto y por último $10,000 a gastos operativos. Por último están los recursos organizacionales y la organización del trabajo será bajo la metodología Scrum. Entonces se trabajará en sprints de 2 semanas con reuniones diarias, seguimiento semanal y revisiones quincenales con el cliente. La gestión se llevará en herramientas como Trello y además habrá un comité de control de cambios. Entonces la calidad se asegurará con revisiones de código, pruebas automatizadas y documentación completa. Aquí presentó la solución de la problemática con UML.
Pues la primera imagen es un diagrama de clases que representa los componentes principales de este sistema de ensamblaje. Y bueno, aquí vemos cómo el sistema MES es el encargado de recibir órdenes, dividirlas en partes más pequeñas y notificar el avance. Entonces aquí entra la tarea de un supervisor que tiene la función de aprobar planes, iniciar la línea de producción y revisar la calidad. Estos dos trabajan sobre la orden de producción, que va a contener un ID, la fecha y el estado de la orden. Y esta orden puede dividirse en varias subtareas, cada una con un tipo, prioridad o identificación propia. Entonces, estas subtareas son asignadas a un robot que también va a obtener un ID, una especialidad y un estado actual. Aquí el robot va a ser el responsable de ejecutar la tarea asignada y reportar su estado al sistema. Entonces, este diagrama completo nos va a mostrar cómo interactúan todos los elementos. Entonces, cómo el sistema MES va a gestionar las órdenes, cómo el supervisor las va a tener que aprobar y cómo la orden se va a dividir en subtareas y los robots finalmente van a tener que ejecutar estas subtareas. La segunda imagen es un diagrama de actividades o el flujo del proceso. Entonces, primero se va a crear un plan de producción. Luego se van a validar los materiales y recursos necesarios. Una vez que esto se valide, la orden se va a volver a dividir en subtareas que se van a asignar a los robots. Los robots van a ejecutar el ensamblaje y después se van a realizar obligatoriamente pruebas de calidad. Entonces, si el producto pasa la prueba, pues el vehículo se marca como listo, y si no pasa, se envía, digamos, una red superior de trabajo en el que se van a corregir algunos tipos de errores que surjan. Las técnicas basadas en fallos y mutación. Entonces, básicamente las técnicas basadas en fallos se fundamentan en la idea de que los defectos en el software no van a ocurrir al azar, sino que van a responder a patrones comunes. Entonces, los probadores van a usar catálogos de fallos típicos para diseñar casos de prueba que ataquen estas debilidades. Entonces, digamos, un ejemplo en este caso va a ser si el sistema divide órdenes en subtareas, podría fallar cuando la orden es vacía o contiene datos incorrectos, como pueden ser los del ID. Luego los robots pueden recibir tareas con parámetros inválidos. Por ejemplo, un robot asignado a una tarea que no corresponde a su especialidad. Otro puede ser que el supervisor puede aprobar un plan con recursos insuficientes, lo que va a simular pues, un error típico de validación. Uno de los beneficios de esto es que nos va a ayudar a pensar como si fuéramos el fallo, anticipando errores comunes para probar la robustez del sistema. Luego las técnicas de mutación, que básicamente consiste en introducir pequeñas modificaciones artificiales en el código que se van a llamar mutantes. Entonces, cada mutante va a representar un posible error común de programación. Entonces, luego se van a ejecutar los casos de prueba. Si detectan cambio, el mutante muere. Entonces, la prueba es efectiva. Y si no detectan cambio, el mutante sobrevive y pues es señal de que hace falta hacer mejores pruebas. Un ejemplo de esto en este proyecto es, digamos, cambiar el operador de comparación al validar el stock. Entonces, digamos que el stock sea mayor o igual en vez de mayor. O que se altere la prioridad de una subtarea. Entonces, digamos que la prioridad sea alta cuando no y otra merezca más prioridad. De pronto modificar la asignación de un robot. Entonces, todo esto nos va a permitir medir la calidad de los casos de prueba, porque no basta con que pasen, o sea, debemos, digamos, anticiparnos a todos los errores que puedan ocurrir y mediante estas pruebas se pueden hacer. Por último están los casos de prueba del software que se realizaron con Python. Bueno, acá se especifica el código de cada prueba y si pasó o no. Entonces, las pruebas unitarias, entonces acá se ve el test robot, que es asignar pieza. Lo que hace es crear un robot que se va a llamar R1 y se le va a asignar una pieza, que es la puerta. Y va a comprobar que el mensaje del retorno sea el esperado, entonces que la pieza puerta asignada a R1. El objetivo es verificar que la función asignar pieza asigna pues, eficazmente y correctamente la pieza a un robot, que es el especializado en esto. La otra prueba es test robot ensamblar exitoso. Entonces lo que hace es crear un robot R2 y que se le va a asignar la pieza motor y luego se va a ensamblar. Se verifica que el resultado sea R2 ensambla motor. El objetivo de esto es validar que un robot con pieza asignada puede ensamblar exitosamente, que es uno de los, digamos, de los pasos más importantes. Y luego test robot ensamblar sin pieza. Lo que hace es crear un robot R3 y llamar a ensamblar sin haber asignado pieza. Entonces se espera una excepción. El objetivo de esto es confirmar que el sistema maneja correctamente errores cuando se intenta ensamblar sin una pieza. Luego seguimos con las pruebas de integración. Aquí se validan interacciones entre clase, en este caso la línea de ensamblaje y el robot. Entonces en test línea agrega robot, lo que hace es crear una línea de ensamblaje, agrega un robot R1 y comprueba que la lista de robots de la línea tenga longitud 1.
El objetivo de esto es verificar que los robots se integran correctamente en la línea de ensamblaje. Y el otro test acá fue de línea producir un producto. Lo que hace es agregar un robot R1 a la línea, le pasa una pieza que puede ser la puerta para producir y valida que el resultado incluya R1 ensambló puerta. El objetivo de esto es confirmar que un robot en la línea puede ensamblar correctamente una pieza en el flujo de producción. Las pruebas de sistema evalúan el comportamiento de todo el sistema trabajando en conjunto. Entonces, digamos, aquí el test es proceso completo con varias piezas. Lo que hace es crear una línea con dos robots, R1 y R2. Entonces va a producir 3 piezas, motor, puerta y llantas. Y valida que el total de productos ensamblados sea 3, que son nuestras 3 piezas, y que al menos uno de los robots haya ensamblado un motor. Entonces el objetivo es probar que el sistema completo funciona con varios robots y piezas, garantizando distribución y ensamblaje correctos. El otro test aquí, en estas pruebas de sistema, es proceso falla sin robots. Entonces, intenta producir una pieza motor en una línea de ensamblaje sin robots y pues debe lanzar una excepción. El objetivo de esto es verificar que el sistema no permite producción si no hay robots disponibles, que son los que se van a encargar de nuestra producción. Por último, las pruebas de aceptación simulan escenarios reales desde el punto de vista del usuario final. Entonces, test producto final en lista. Este crea una línea con un robot R1 que va a producir una pieza como techo y obtiene la lista de productos y valida que R1 ensambló techo esté dentro. Entonces, el objetivo de esta prueba es asegurar que al finalizar todo el proceso, los productos ensamblados estén correctamente registrados en la lista final. Bueno, como conclusión, el proyecto demostró pues, que la correcta integración entre análisis, diseño, planeación y pruebas de software es fundamental para garantizar la eficiencia y confiabilidad de un sistema de ensamblaje de vehículos asistidos con robots. Se usó una metodología estructurada y pruebas rigurosas para asegurar no solamente el cumplimiento de todos los requerimientos, sino también la calidad y sostenibilidad de la solución en un entorno real de la industria 4.0. Estas son algunas referencias usadas para el trabajo. Muchas gracias.